Hola, yo soy Silvia Ventura, médica neonatóloga, que participo de estas charlas que hacemos del curso prenatal organizado por la Cooperativa Obrera. Mi charla de hoy va a ser recepción y cuidados del recién nacido. Como les dije, los médicos neonatólogos en general nos conocen en la sala de parto, que es el lugar donde nosotros estamos. Nuestra función es justamente recibir al bebé cuando nace. Hay veces que por ahí necesitan consulta prenatal, entonces por ahí nos conocemos antes. En la sala de parto ustedes van a estar acompañadas o van a estar con un acompañante que van a elegir ustedes, puede ser un familiar, un amigo, y vamos a estar nosotros también, el neonatólogo, la enfermera de neonatología y obviamente el obstetra que los vino controlando durante estos meses de gestación. En la sala de parto nosotros hablamos de dos tipos de parto, tenemos el parto vaginal y el parto por cesárea. El parto vaginal, ustedes los hacen en esos sillones ginecológicos, en posición ginecológica, y el parto por cesárea es una cirugía, por lo tanto hay que poner un campo operatorio estéril en donde va a haber más medidas, obviamente, de higiene, de cuidados. En cuanto al parto vaginal, es decir, cuando se produce el nacimiento, si es un parto vaginal, normalmente cuando nace el bebé, que nace mojado porque el bebé está dentro del útero en un ambiente líquido, un ambiente mojado, a una temperatura constante, que es una temperatura que cambia cuando nace el bebé. Entonces, apenas nace el bebé, generalmente se lo pone en contacto ya ahí con la mamá. Eso es en los partos vaginal. Lo cubrimos con una compresa seca y lo dejamos ahí. En un parto por cesárea, nace el bebé, queda sobre el campo operatorio el bebé y esperamos en los dos casos para realizar el clampeo oportuno del cordón. Es decir, que el cordón se va a clampear recién dentro del minuto a los 3 minutos de vida. ¿Por qué? Porque en este tiempo la sangre que le corresponde al bebé pasa de la placenta al recién nacido. Con este simple hecho, nosotros favorecemos a que el bebé no tenga anemia durante el primer año de vida. Entonces, en el parto cesárea, clampeamos el cordón, ¿no es cierto?, después de pasado estos 3 minutos, lo envolvemos en esa compresa seca y lo llevamos para poner en contacto con la mamá. Entonces viene la parte de lo que se llama el COPAP. ¿Qué es el COPAP? Es esa hora de oro que es tan importante porque en realidad ahí es donde el bebé toma contacto piel a piel con la mamá. Y es tan importante tanto para el recién nacido como para la mamá. Para el recién nacido, obviamente, el hecho de ponerlo en contacto con la temperatura de la mamá, cubierto con una compresa seca, hace que regule mejor su temperatura. Y por otro lado también mejora esta adaptación o transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, entonces mejora toda su adaptación cardiorrespiratoria. A la mamá, obviamente, el tener el bebé en contacto con ella hace que libere hormonas como por ejemplo las hormonas de la satisfacción como son las endorfinas, hormonas como la prolactina, la oxitocina, que después van a contribuir en el éxito de la lactancia. Y, por supuesto, al estar en contacto con la mamá, el bebé va a favorecer la puesta al pecho. Hay inclusive videos donde se muestra cómo en los partos vaginales el bebé, por el mismo olorcito, repta hacia el pecho de la mamá y se prende. Entonces, fíjense en cuántos beneficios realmente tienen todos estos
digamos, acontecimientos que se van presentando, ¿no es cierto?, al ponerlo en contacto con la mamá. El tiempo, bueno, el tiempo a veces puede ser el tiempo que están en la sala de parto, ¿no es cierto?, o en el quirófano. Hay veces que en algunos hospitales inclusive se los lleva directamente con la mamá y después recién vamos nosotros a la habitación. Siempre estamos hablando de bebés que son de término, bebés sanos, que no necesitan ningún procedimiento por parte nuestra. Entonces, lo que sí le vamos a colocar es una pulsera de identificación al bebé y tanto a la mamá como al papá. También vamos a juntar sangre en un tubito para mandar al laboratorio de la parte de la placenta, lo poco que le dejamos de sangre, porque recuerdan que la mayor parte la dejamos que pase al recién nacido. Entonces esa sangre se va a enviar rotulada al laboratorio y de ahí vamos a hacer el grupo y el factor del recién nacido, la BDRL que descarta la sífilis congénita y la reacción de Chagas para descartar el Chagas congénito. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la habitación, pasamos a la habitación. En la misma habitación podemos hacer el examen físico, otras veces se hace en la misma sala en la sala de recepción, ¿no es cierto? Es decir, lo que tenemos que permitimos que ese tiempo, ¿no es cierto?, que es tan importante y tan valioso para la pareja como para el recién nacido, que estén los tres juntos. Después de pasado un tiempo prudencial, tanto la enfermera de neonatología como el médico va a la habitación, ¿no es cierto? Nosotros eso lo llamamos internación conjunta, que es la internación del bebé junto con la mamá. Entonces vamos a la habitación y ahí en la habitación hacemos el examen físico del recién nacido. Comenzamos por su cabeza, esa cabecita que a veces pudo sufrir algún modelaje, especialmente en las primíparas, donde estuvo mucho tiempo en trabajo de parto. Ese modelaje que en horas se puede acomodar y otras veces por ahí son como verdaderos chichones, como se llama céfalohematoma, que tardan más tiempo en reabsorberse. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Y vamos a esperar que esa cabecita se modele bien para que después decidamos si queremos o no cortarles el pelo. El examen de sus ojos cuesta mucho abrirlos. Imagínense que él está acostumbrado a estar dentro de un ambiente oscuro y de repente lo ponemos con una fuente de luz, entonces cuesta. Aparte, los bebés nacen con un exceso de líquido que hacen que sus párpados también se muestren edematizados. La boca. Examinamos la boca, el paladar duro adelante y el paladar blando atrás, que esté todo bien cerrado, es decir, que no haya nada de comunicación de la boca con las fosas nasales. Llegamos a la parte del cuello y acá hay dos huesos que se llaman clavícula, que obviamente en el recién nacido son mucho más finitos, y en aquellos en donde el parto vaginal en un bebé grande o de hombros amplios, ¿no es cierto?, donde costó el desprendimiento de los hombros, puede sentirse un ruidito como una fractura, que eso es fractura de clavícula, que si nosotros lo palpamos, se lo vamos a decir, obviamente, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque solo se va a formar el callo óseo dentro de la semana de vida. Precaución ante esto, y simplemente el bebé va a tener movimientos pasivos totalmente normales, y los movimientos activos, que pueden ser cuando los vestimos o lo desvestimos, vamos a comenzar por el lado donde está la fractura para evitar hacer este movimiento de separación del brazo, especialmente porque la clavícula interviene en esta articulación. Entonces, como les dije, esto solito, el mismo organismo se encarga de repararlo.
Ahora sí, auscultamos la frecuencia cardíaca y la entrada de aire en los pulmones. Recuerden que el bebé dentro del útero no utilizaba los pulmones como tal, estaban llenos de líquido, y en el momento del nacimiento, con su primera respiración, ahí es donde esos pulmones se inflan y se van a llenar de aire, y bueno, y así vamos a estar el resto de nuestra vida. La auscultación entonces de los pulmones. En el abdomen, ¿no es cierto?, palpamos el abdomen, vamos a tener el cordón con un remanente de 1 centímetro y un broche, los broches de plástico que son de distintos colores, que va a producir la hemostasia del cordón umbilical hasta que se caiga después junto con el cordón. Llegamos a la zona de los genitales. En los genitales, los varones buscamos que los testículos ya estén en las bolsas. Tienen lo que se llama fimosis fisiológica, es decir, no se puede rebatir el prepucio. Eso solito se va a ir corriendo a medida que va creciendo el bebé. Y en las nenas, los labios mayores cubren a los labios menores eso es la parte genital. Después tenemos también la cadera, que examinamos sus caderas, y vemos la permeabilidad del orificio anal. Lo damos vuelta al recién nacido y vemos que su columnita esté bien toda cerrada, tanto de la parte cervical hasta abajo el coxis. Una vez realizado el examen físico, después vienen todas las medidas de profilaxis, que son las gotitas oftálmicas que se ponen especialmente en los partos vaginales para prevenir, más que nada, porque al pasar por el canal del parto podemos arrastrar algún germen, entonces para prevenir se le ponen una gota en cada ojo. Después también se le colocan 2 vacunas, dos vacunas, porque le colocamos la vacuna BCG, que es contra la tuberculosis, y que se coloca en el brazo y que la van a necesitar para después sacar el certificado de nacimiento, y la vacuna de la hepatitis B, que se coloca en el muslo, y la primera dosis que va a recibir. Todo esto va a quedar registrado en la libreta sanitaria. Por eso es muy importante que ustedes tengan a mano la libreta sanitaria, donde nosotros podemos ir anotando todos los datos del recién nacido. Obviamente se lo mide, su talla, el perímetro de su cabeza, el perímetro cefálico, y también se lo pesa. Todo eso anotamos en la libreta sanitaria y, como les dije, no los bañamos. No bañamos al bebé apenas nace. Lo bañamos después, cuando ustedes ya estén en condiciones de poder levantarse y realizar esta práctica ustedes en el mismo hospital. Así que lo vestimos con la ropa que ustedes eligieron. Por eso también es importante que ustedes tengan una bolsa, ¿no es cierto?, separada con la ropa que eligieron para el primer día. Llámese un pañal, un body o una batita y un enterito de patitas largas. Puede tener una manta también que lo cubre. Siempre, generalmente, al principio el bebé va a estar un poco más abrigado, digamos. En la medida que van pasando las horas, como empieza a regular su temperatura, empezamos a aliviarlo de ropa. Cuando vamos a la habitación, también llevamos la cuna preparada como tiene que estar para el recién nacido. Esta cuna consta de un colchón duro, es decir, que no se hunda, una sábana elastizada abajo para que no se salga, la sábana de arriba y un cubrecuna. El bebé no usa almohadas, por lo tanto no tiene almohadas, y tampoco nada alrededor de la cuna, es decir, la cuna queda libre. También junto con la cuna llevamos los elementos de higiene, que son el óleo calcáreo para la higiene parcial de la zona de los genitales y de la zona de la colita, con algodón. Y se le explica lo que es el baño. El baño en sí es un procedimiento que lo van a realizar ustedes en la habitación. Nosotros tenemos como unas bañeritas chiquitas, le van a colocar agua
caliente, por ahí en casa van a tener las bañeras con termómetro, la temperatura va a ser entre 36 grados aproximadamente, pero en el hospital que sea agradable al codo. La introducción del bebé a la bañera va a ser por partes, es decir, primero las piernas, ¿no es cierto?, los miembros inferiores, el cuerpo y por último la cabeza. Lo sostenemos con un brazo, mientras con la otra mano nos enjabonamos, y acá viene el jabón, que tratamos de usar jabones con pH neutros, jabones que no sean perfumados. Nosotros estamos usando ahora, más que nada por indicación de los dermatólogos, el DAV original, el blanco que tiene unas rayitas azules, es el que usamos para la higiene del recién nacido. Nos enjabonamos las manos y limpiamos todo, su cabeza, cuerpo, cordón umbilical, porque esta va a ser la higiene del cordón umbilical, genitales, piernita, lo enjuagamos y lo sacamos. Lo sacamos, lo ponemos sobre un toallón y lo secamos así, por contacto, no frotando, ¿sí? Ese baño es muy corto, en realidad son baños de 5 minutos, no es necesario hacerlo todos los días, especialmente al principio, un poco para proteger esa piel del recién nacido, que es tan importante porque tiene una cremita que los cubre, que se llama unto sebáceo, que es importante que lo pueda reabsorber la misma piel. Así que ese baño va a permitir la higiene del cordón umbilical. De esa manera vamos a ver cómo ese cordón se va a ir secando y se va como momificando, y dentro de, les digo, a los 3 días de vida ya se cae el cordón junto con el broche. Algunos demoran un poco más, dependen de la humedad, depende del grosor del cordón umbilical. Cuando cae el cordón umbilical va a quedar el ombligo, que es la cicatriz, entonces es muy importante que tengan en cuenta que por ahí, como toda cicatriz, puede sangrar. ¿Qué hacemos? Lo lavamos con agua y jabón y nada más. Así que eso es en la parte de la higiene. Y después tenemos la higiene parcial. Cuando no lo vamos a bañar, lo vamos a limpiar con el óleo calcáreo y el algodón. Tratamos de no usar ningún producto de perfumería, llámese perfumes, talcos, toallitas, las dejamos. En todo caso, siempre les digo, si nos regalan todo eso, lo dejamos para más adelante, cuando esa piel empieza a engrosarse y pueda sí ya usarlo el bebé. Nosotros hacemos los controles en la misma habitación, es decir que obviamente lo que priorizamos es la puesta al pecho. Eso, si lo logramos ya en la sala de parto, obviamente que después en la habitación va a ser todo mucho más fácil. Hay bebés que se prenden más rápidos, otros que les cuesta más. Hay mamás que tienen bien sus pezones desarrollados, otras que no. Y que bueno, que el trabajo, ¿no es cierto?, conjunto va a ayudar a que pueda prenderse satisfactoriamente al pecho. Lo más importante, va a recibir calostro en los primeros días, es lo más importante, y lo tiene que recibir. Es un líquido amarillito, casi transparente, parece, yo siempre les digo, como si fueran vacunas orales, y así es porque es importante, porque a través de ese calostro nosotros le estamos pasando todas las defensas que todavía el recién nacido no puede producir. En la medida que el bebé succione, los pechos van a ir cambiando de característica, y quizás recién cuando nos vayamos y estemos en casa vamos a tener la verdadera bajada de leche, que es esa leche ya blanquecina. Pero para que esto suceda es importante que ya trabajemos desde el momento que nace con la puesta al pecho. Después el examen físico, obviamente, cada vez que vamos, la enfermera lo controla también, controla su diuresis, es decir, al principio va a mojar muy poco los pañales. En la medida que empiece a incorporar más cantidad de líquido por la leche, obviamente que los pañales van a estar más mojados. Deposiciones.
Las primeras deposiciones son las deposiciones meconiales, que son de negras, así como el petróleo, pegajosas, que inclusive cuesta mucho sacarlas. Estas deposiciones o este meconio ya está en el intestino del bebé mientras está dentro del útero. Por eso es lo primero que elimina. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que eliminó todo? Porque después tenemos las deposiciones de transición, que son más verdosas. Después de las meconiales vienen las verdosas. Y por último, cuando ya baja la leche, tenemos las deposiciones de que decimos de bebé alimentados a pecho. Y estas deposiciones es importante que la tengan en cuenta porque son explosivas, son semilíquidas, frecuentes. Cada vez que lo cambiamos o inclusive lo terminamos de cambiar y otra vez tienen una deposición, son de color amarillo, se podría decir como la calabaza, y tiene como unos granulitos de arroz. Todo esto es totalmente normal. Esta deposición, que a veces asusta a los papás pensando que puede ser diarrea, es por acción de una enzima que tiene la leche de la mamá que hace que tenga estas deposiciones así frecuentes y explosivas. Así que cuando ustedes en casa ya vean que el bebé presenta estas deposiciones, pónganse en contento porque quiere decir que bajó la leche. Las uñas en el recién nacido, especialmente de término, obviamente pueden estar larguitas. Se recomienda no cortarlas, sí las podemos limar con una lima de cartón, pero no las cortamos, solas se van a ir quebrando. En la medida que se van quebrando con nuestras propias uñas, inclusive podemos ir cortándola. Es muy común en el recién nacido por ahí que tenga hipo, inclusive muchas de ustedes ya lo sienten, esos movimientos dentro del útero. El hipo es totalmente normal. El estornudo en el recién nacido también es totalmente normal. Y ahora, ¿cómo vamos a acostar a nuestro recién nacido? Recuerden que el bebé se va a acostar en esta cunita que le preparamos y va a dormir boca arriba. Boca arriba, tapado hasta la axila, con los brazos fuera de la sábana y la mantita. Esa es la posición en que va a dormir el recién nacido. Ustedes, hay un tema importante que es el tema del colecho, que es el contacto continuo, ¿no es cierto?, del bebé con ustedes mientras están con él, mientras están ustedes despiertos. Siempre les digo que el colecho tiene su parte positiva en el sentido de que al estar en contacto con ustedes, obviamente va a favorecer a que el bebé tome el pecho libre demanda todas las veces que quiera, el tiempo que quiera, que es como debe alimentarse un recién nacido, pero que obviamente hay momentos en donde nosotros necesitamos descansar y que por seguridad, especialmente por seguridad, el bebé tiene que estar en su cuna. Así que eso es importante. Yo sé que al principio es muy difícil lograrlo, especialmente porque el recién nacido está acostumbrado a estar en un ambiente que es dentro del útero, que es un ambiente donde el bebé está contenido. Es decir, ustedes sienten los movimientos de la patita, del bracito, pero el bebé siempre tiene un límite, que son las paredes del útero. Cuando nace, el bebé se encuentra sin límites. Por eso se va a calmar cuando nosotros lo abrazamos, lo tenemos en los brazos, obviamente cuando lo ponemos sobre nuestro pecho. Entonces todo eso obviamente va a ayudar a que el bebé se vaya adaptando a esta vida fuera del útero. Por eso al principio cuesta un poco quizás que el bebé quiera quedarse dentro de la cuna, ¿no es cierto? Pero por medidas de seguridad especialmente tenemos que tratar de lograrlo para que justamente no sufra ningún aplastamiento o a veces inclusive que se puede caer. Y yo siempre les comento todas estas cosas porque son accidentes que los vemos en el hospital. Así que el colecho sí para todo el tema de la lactancia mientras estamos despiertos. Cuando queremos dormir, el bebé tiene que estar en su lugar que le preparamos para que descanse. Antes de irnos del hospital,
van a ver que inclusive, aparte de los controles médicos y los controles de enfermería, van a tener también, va a pasar la fonoaudióloga para hacer un estudio que se llama autoemisión acústica, que es un estudio para nada invasivo, que es para ver cómo unas cilias del oído medio del recién nacido se percibe como un movimiento. Eso queda registrado también con un sello que les coloca la fonoaudióloga en la libreta sanitaria de que se hizo ese control. Es muy común que a veces, ya sea de un lado o a veces de los dos, haya que repetirlo. Puede haber interferencia de líquido todavía que hace que no se perciba bien este movimiento de cilias. Por eso la misma fonoaudióloga le va a decir que hay que repetirlo y le va a dar la fecha para que así sea. Nos estamos yendo. ¿Qué hacemos? Los volvemos a pesar. El bebé va a tener un peso de nacimiento y un peso de alta. ¿Por qué es esto? Porque los bebés nacen con un exceso de líquido que lo van perdiendo en las primeras horas de vida. Entonces, es decir, nosotros lo controlamos a través del peso. Esperamos que hasta un 10% del peso de nacimiento está dentro de los límites normales. Así que ustedes van a ver que vamos a registrar en la libreta sanitaria el peso de nacimiento, el peso de alta. Bueno, también se le hace antes de irse los análisis del talón, que eso lo hace la bioquímica, esto todo en la misma habitación, que es para completar un poco el estudio que comenzamos en el momento que nació el bebé, que es esa muestra de sangre que sacamos de la parte del cordón que quedó del lado de la placenta, y ahora le vamos a sacar la muestra del talón del recién nacido, y para completar este screening neonatal que es algo obligatorio que hay que realizarlo en todos los recién nacidos. También le hacemos lo que se llama reflejo de ojo rojo. ¿Qué es eso? Es algo muy simple. Con un oftalmoscopio o a veces con una linternita miramos a través de la pupila que se refleje la luz, ¿no es cierto?, en la retina, que de esa forma va a hacer que lo vemos rojo. Ustedes eso lo pueden corroborar, por ejemplo, cuando sacamos una foto con flash, vemos que las pupilas se ponen rojas. ¿Qué descartamos con esto? Opacidades congénitas, como por ejemplo una catarata congénita. Entonces es importante que también lo hagamos. Los saturamos a los bebés. ¿Qué es la saturometría? Es decir, le colocamos unos sensores conectados a un oxímetro en donde nosotros medimos ahí cómo oxigena la sangre. Los saturómetros se colocan en los miembros superiores y en los miembros inferiores. ¿Qué descartamos con esto? Descartamos cualquier cardiopatía cianótica de las primeras horas de vida. Entonces todo esto va con un sello registrado en la libreta sanitaria. La vacuna BCG, si no se la colocamos en el momento que nació, se la vamos a colocar también antes del alta. Y ahora nos vamos a ir a casa. ¿Y cuándo van a volver? Es decir, los controles normalmente van a ser controles dentro de la semana, 10 días de vida, pero hay veces que por ahí necesitamos controles más precoces, como por ejemplo, un bebé que bajó más de ese 10% que hablamos del peso de nacimiento, un bebé que todavía, a pesar de las horas de internación con la mamá, no logramos que se prenda bien al pecho, aquel bebé que empezó a ponerse amarillito, que es la ictericia, que aparece después de las 24 horas de vida, que aparece en la zona de la cara y después se va extendiendo en el cuerpo y en los miembros. Esta ictericia es por inmadurez. Acá el responsable es el hígado, que no puede metabolizar esta sustancia que se llama bilirrubina, entonces se acumula en la sangre y se va impregnando toda así la piel, inclusive la parte blanca del ojo. Entonces, como aparece después de las 24 horas y ustedes generalmente se están yendo dentro de las 48, a más tardar 72 horas, a veces, y como el pico de
la bilirrubina tiende a aumentar dentro de los primeros 6 días de vida, por ahí necesitamos hacer un control más precoz del bebé cuando se va de alta. Se están yendo de alta y lo podemos trasladar al bebé en brazos, y otras veces, que es lo más común, que usemos los huevitos, que yo siempre les digo a los papás que estos huevitos tienen que ser para traslado, que tienen que mirar bien cómo funciona antes de colocar al bebé, que siempre que coloquemos al bebé se le tiene que poner el cinturón de seguridad, es decir, que no se mueve el huevito con el bebé si no tiene puesto el cinturón de seguridad. Y es para traslado, es decir que llegamos a casa, lo sacamos de ese huevito y lo vamos a colocar, ya sea en brazos de ustedes o en su cuna. Llegamos a casa y bueno, vienen todos los temores. Temperatura, el bebé, una vez estamos hablando de bebés de término, una vez que empieza a regular su temperatura, obviamente que después no va a tener problema y va a sentir la misma temperatura que sentimos nosotros. Que sentimos nosotros cuando estamos así, como en este momento que estamos así tranquilos, yo hablando, ustedes escuchando, entonces de repente hacen que si por ahí baje la pérdida de energía o de calorías. Entonces, así de esa forma es como lo vamos a vestir al bebé o lo vamos a desvestir. Es decir, no es bueno el sobrecalentamiento como tampoco el enfriamiento. Entonces, ropa así que sea cómoda para el bebé, ropa fina, batista, algodón, especialmente para esta época, ¿no es cierto?, en donde hace calor. Y el ambiente, cómo en este caso, ¿no es cierto?, cómo bajamos la temperatura del ambiente. Podemos prender el aire acondicionado un rato, cubrimos al bebé, ¿no es cierto?, y después lo apagamos. Lo mismo que el ventilador de techo, se puede usar, obviamente no vamos a colocar la cuna con el bebé debajo del ventilador de techo, pero sepan que es importante que el ambiente esté agradable como para ustedes, y de esa forma va a estar agradable y va a descansar también mucho mejor el recién nacido. Chupete. El chupete tratamos en lo posible de que es un accesorio que lo vamos a postergar hasta por lo menos 15 días después de que nace. ¿Por qué? Por esto de que hablamos, que hay bebés que se reconocen al pezón como elemento de succión y de entrada, pero otros no. Entonces necesitamos no confundirlos. Y de entrada el bebé necesita reconocer el pezón. Entonces, el chupete lo vamos a usar una vez que ya esté establecida, ¿no es cierto?, la lactancia, que la mamá tenga bien sus pechos en condiciones, es decir, si hubo grietas o algo, ya lo haya solucionado, que el bebé ya haya recuperado este peso que dijimos que bajó, el peso de nacimiento. Entonces ahí podemos ofrecer el chupete como una succión no nutritiva, especialmente para los momentos en que la mamá necesita hacer alguna salida o eventualmente ducharse tranquila. Entonces, con el que se quede, ¿no es cierto?, al cuidado, pueden ponerle el chupete como succión no nutritiva. Cuando está la mamá, la alimentación es a demanda, así que no estaría necesitando el uso del chupete. Mascotas. Es común hoy en día que todas las parejas tengan alguna mascota en casa que fue prioritaria hasta el momento que nació el bebé. Yo siempre les digo que yo respeto las mascotas, pero que bueno, que tienen que ocupar su lugar, especialmente por las medidas de higiene y por las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, que puede ser esta mascota. Y como les dije, después vamos a hacer las visitas, que es un tema que tampoco no lo había charlado, es el tema de las visitas, especialmente. Siempre decimos que el nacimiento es un evento social en donde todos quieren conocer al recién nacido.
Por lo tanto, somos nosotros los papás los que tenemos que graduar esas visitas. Graduar y controlar esas visitas. ¿En qué sentido? Y si están con algún cuadro respiratorio o alguna afección que saben que no le haría bien a nuestro bebé, obviamente le vamos a explicar y son amigos, familiares, nos van a entender y obviamente eso es lo que tenemos que controlar. Y siempre cuando vamos a vestir, o decir que lo vamos a atender al recién nacido, es importante la higiene de nuestras manos. Puede ser con alcohol glicerinado, puede ser con agua y jabón, tanto antes como después. Le cambiamos el pañal y es un buen hábito, nos lavamos de nuevo y lo volvemos a atender a nuestro bebé. Y bueno, y después dijimos el tema de los controles, que generalmente es a la semana 10 días de vida y después van a ser cada 15 días dentro del mes de vida. Estos son los controles neonatales que se hacen hasta el mes de vida. Generalmente algunos ya tienen su pediatra cuando nace el bebé, así que los controles tranquilamente los puede hacer el pediatra. Los que no, nosotros hacemos los controles, como les dije, en nuestro consultorio de neonatología hasta el mes de vida. Hay signos que por ahí pueden llamar la atención, como por ejemplo el tema de la fiebre. Cuando decimos que tiene fiebre un recién nacido, a partir de las 37,5 en adelante, pero en forma sostenida, es decir, un control así esporádico no indica que tengamos que salir corriendo. Entonces, le tomamos la temperatura, tiene 37,6, 37,7. ¿Qué hacemos? Le sacamos la ropita, le podemos dar un baño y vemos con estos medios físicos si baja la temperatura. Si la temperatura baja y no vuelve a subir y el bebé está bien, toma bien y demás, puede ser calor prestado por el ambiente. Ojo, porque ahora viene la época de mucho calor y esto puede suceder. Pero por el contrario, si el bebé, a pesar de los cambios de los medios físicos, la temperatura sigue en ascenso, entonces ahí sí tenemos que llevar a control a nuestro bebé en ese momento que tiene fiebre. Lo mismo si aparece algún rechazo, si el bebé viene tomando bien el pecho, pero ahora de repente es como que cambia su actitud, tiene rechazo a la alimentación, eso es otro signo para tener en cuenta en la consulta precoz. El tema también a veces de que por ahí a veces pueden tener como dificultad para respirar, especialmente ustedes recuerden que ellos son respiradores nasales, la naricita tiene que estar totalmente desobstruida, entonces a veces puede haber como una mucosidad en las vías aéreas superiores, que también esto hay que controlarlo. Y bueno, y la otra es el cambio de carácter por ahí del bebé, que por ahí es un bebé que está activo, que demanda, ¿no es cierto?, la puesta al pecho y de repente está más dormido o por el contrario, más irritable, llora más. Entonces, por ahí pueden ser signos indirectos de que nos están diciendo de que nuestro bebé algo le está pasando. El llanto en sí, recuerden que el llanto es la forma de expresarse del recién nacido. Entonces nosotros como papá primerizo nos tenemos que dar el tiempo para aprender por qué está llorando el bebé. El bebé llora por todo, llora porque tiene frío, llora porque tiene sed, llora porque está sucio, llora porque quiere estar en contacto con nosotros. Simplemente a veces lo levantamos, lo ponemos en contacto con nosotros y nuestro bebé se calma. Por lo tanto, este tiempo de reconocer a nuestro bebé nos va a dar también la pauta de por qué llora el bebé. Esto lo vamos a diferenciar del llanto por irritaciones, y ya que está irritable realmente, que nada de esto lo calma, lo cambiamos, lo prendemos al pecho, lo ponemos con nosotros y el bebé como que algo le está molestando. Entonces, bueno, ese llanto que tenemos que diferenciar es el llanto que por ahí nos puede llevar también a una consulta precoz.
quiero agradecerles a todos por este tiempo, ¿no es cierto?, de haber escuchado esta charla. Espero que les haya sido útil. De todas maneras, ustedes saben que cuentan con nosotros en el servicio de neonatología, que todas las dudas que tengan es importante mientras estén en internación conjunta, que puedan evacuarlas, y después, inclusive en los consultorios externos de neo, hasta el mes de vida, nosotros vamos a estar presentes. Así que, bueno, con algunas nos veremos, así que la saludo y mucha suerte para todos.